Si al resolver tu sistema de ecuaciones se te eliminan todas tus incógnitas, no encuentras solución o no sabes qué es lo que está ocurriendo, puede que te ocurra alguna de estas situaciones. Quédate para poder identificar en qué situación estás y cómo resolverla. Hola chicos y chicas, soy la maestra Lili Rojas. Para comenzar vamos a preguntarnos qué puede pasar con el método gráfico, qué opciones pueden ocurrir cuando tenemos dos líneas rectas. Vamos a revisar esa situación de la siguiente forma. Si nosotros vemos este video, nosotros podemos ver que las líneas rectas se van moviendo, ¿no?, de acuerdo a su pendiente, y entonces van a ir ocurriendo diferentes situaciones. Estas situaciones, ¿cuáles son? La primera opción es que pueden que dos líneas rectas se crucen. Tenemos esta situación en donde tenemos una recta, por ejemplo, esta moradita que va hacia abajo, eso significa que tiene una pendiente negativa, y otra pendiente que es positiva, que es la rosa, y entonces se están cruzando. Sin embargo, puede ocurrir que tengan la pendiente negativa ambas y entonces se crucen. Por ejemplo, estas dos, ¿no?, en donde tenemos la situación de que la morada va hacia abajo con pendiente negativa, la rosa va hacia abajo con pendiente negativa también, pero son distintas pendientes y se están cruzando. Sin embargo, puede ocurrir que las dos rectas no intersecten nunca. Esta es una situación en donde no van a intersectar nunca porque ambas rectas son paralelas. Tienen la misma pendiente, pero además son paralelas. La última situación, que sean la misma recta, es decir, que una esté encima de la otra. Para resumir, tenemos tres situaciones: que intersecten, que ambas sean paralelas o que sean la misma. Entonces vamos a identificar cómo sabemos cuál de las tres situaciones pueden ocurrir. Aquí tenemos el ejemplo 2 de la clase pasada, en donde teníamos este sistema de ecuaciones y nuestras pendientes eran negativa y la otra positiva. Era la misma, pero una era negativa y la otra era positiva. O sea, eran menos un medio más un medio. Y eso hacía que forzosamente se cruzaran. Si nosotros lo graficábamos, aquí se cruzaban en este punto. Entonces esta es la situación en que intersectan ambas rectas. Vamos con un nuevo ejemplo, el ejemplo 3. Este ejemplo 3 lo vamos a identificar con este sistema de ecuaciones: 2x menos y más 1 igual a 0 y 2x menos y más 4 es igual a 0. En este sistema y lo que voy a necesitar es que primero pongas pausa en el video y entonces hagas tú el despeje, que va a ser el primer paso. Te espero tantito a que hagas el despeje. Recuerda ponerle pausa. Ahora sí, suponiendo que ya hiciste el despeje y que todo va bien, entonces vamos a identificar. El despeje de las dos, la primera nos va a quedar y es igual a 1 más 2x y la segunda va a quedar y es igual a 2x más 4. ¿Sale? Espero que no hayas hecho trampa y que realmente lo hayas hecho tú. Y entonces lo que nos va a ocurrir es lo siguiente: si nosotros analizamos la ecuación por separado, nos va a pasar que la pendiente es igual a 2 de la primera ecuación, va hacia arriba. La pendiente es igual a 2 de la segunda ecuación, va hacia arriba, y la ordenada al origen son distintas. B es igual a 1 y B es igual a 4. Por tanto, tengo que uno de los puntos es 0,1 y otro de los puntos es 0,4. Recuerda que nuestro siguiente paso era tabular. Ahorita me estoy apurando a hacer los pasos, sin embargo puedes ir tú poco a poco. Recuerda, puedes ponerle pausa al video cada vez que tú quieras. Entonces al tabular lo que me va a quedar es 0,1 uno de los puntos, 1,3 otro de los puntos para la primera ecuación. Recuerda que en la tabulación lo que tienes que hacer es simplemente poner un valor a x, el que tú quieras. Aquí por ejemplo puse un 1 y acá en este otro ejemplo puse menos 1, nada más porque se me ocurrió, para cambiarle, porque ya ves que siempre pongo 2. Ponemos esos números y lo que hacemos es evaluar en la ecuación para poder encontrar el valor de y. Entonces sustituyo aquí el 1 y me queda 2 por 1, 2. Y entonces ya sumo el 1 y me quedó 3. En esta otra sustituyo el menos 1, entonces lo pongo aquí como en lugar de la x. Menos 1 por 2, menos 2. Y luego ya el menos 2 más el 4 me da más 2 positivo. Ya tengo dos valores, dos puntos, ¿no?, para poder hacer las ecuaciones. Una de las ecuaciones, que es 1 más 2x, me quedan estos dos puntos. Esta es la línea azul, que era 0,1 y 1,3.
una de las ecuaciones, para que la veas que sí estoy bien. La otra ecuación me quedaba 0,4 y menos 1,2, ¿no? Aquí tengo uno de los puntos, aquí tengo el otro punto y la roja es esta ecuación. Si te fijas, estas dos rectas es la situación de la que estábamos hablando, son paralelas. Ahora, vamos a regresar a la situación de analizar cada ecuación por separado. Y si nosotros la analizamos muy bien, nos vamos a dar cuenta que la pendiente es la misma, pero que la ordenada al origen es distinta. Esto es muy importante porque entonces de entrada tú ya vas a saber que van a ser paralelas cada vez que te ocurra que en el análisis te salga una pendiente que es igual a la otra y una ordenada al origen que es distinta a la otra. Vamos a recordar el ejemplo pasado, el ejemplo 2. En el ejemplo 2 se intersectaban. Cada vez que se intersectan dos líneas rectas, tú encuentras una solución. Recuerda que es una solución para X y una solución para Y porque encuentras una coordenada. Sin embargo, en el caso de que tú encuentres que la situación son las paralelas, pues nunca intersectan. Eso significa que tú no vas a encontrar una solución. Si no hay intersección, no hay solución. Entonces no te dejes mentir cuando te digan tus profes que todos los problemas se pueden encontrar. Pues la verdad es que no. En la realidad, en la vida real y en las matemáticas, hay veces que no hay soluciones y es porque no se intersectan. Yo en la clase normal te dije que te acordarás de los crushes, ¿no? Un crush que nunca tuvo nada que ver contigo en tu vida durante toda tu vida son estas rectas paralelas, entonces no intersectan, no hay solución, ¿sale? Ese es el crush. Acuérdate del crush cuando no hay solución, cuando son rectas paralelas y no tienes solución. Lo único que tienes que poner en realidad es que no hay solución. El ejemplo 4. Vamos con el ejemplo 4 que es 6x más 4y igual a 4 y 9x más 6y igual a 6. Este es el sistema de ecuaciones. Recuerda que tu primer paso es despejar a y, entonces vamos a despejar a y. Como esta sí amerita que la despejemos por separado, vamos a despejar entonces. Recuerda que nuestro objetivo es despejar a y. En este caso vamos a deshacernos primero del 6x que está sumando al 4y. Entonces para deshacernos de él, 6x menos 6x más 4y igual a 4. Como añadimos el menos 6x, aquí me faltó el más, entonces hay que añadirlo también del lado izquierdo, por tanto nos queda 4 menos 6x. 6x menos 6x se hacen 0 y entonces nos queda 6x menos 6x se hacen 0 y nos queda 4y es igual a 4 menos 6x. Recuerda que podemos usar el inverso multiplicativo, que es el recíproco, o podemos dividir porque el 4 está multiplicando la y. Vamos a dividir a ambas partes entre 4, que recuerda que de todas formas sigue siendo la propiedad multiplicativa de la igualdad. Entonces es esto entre 4, 4y entre 4. Y en este caso esto también queda dividido entre 4. Lo vamos a separar en dos partes para que nos quede 4 entre 4 se hacen 1, entonces nos queda y es igual a 4 entre 4 como si fueran separadas las divisiones. Les voy a poner por separado para que lo identifiques. 4 entre 4 es una de las fracciones y tengo menos 6 entre 4 como otra de las fracciones por x. Este 4 entre 4 se hace en 1 y entonces ya nos quedó la separación, ¿no? Que es 1 menos 6 cuartos de x. Ese menos 6 cuartos lo podemos hacer también más chiquito. Acuérdate que cuando tienes una fracción que tiene múltiplos o tiene factores iguales arriba y abajo, entonces lo puedes hacer todavía más chica la fracción. Eso se llama reducción de la fracción y lo que nosotros necesitamos que hacer, si te fijas el 6 y el 4 tienen un factor común que es el 2, dividimos entre 2 ambas partes. 6 entre 2 nos queda 3 y 4 entre 2 nos queda 2 y ya nos quedó 3 medios de x. Ahora vamos con la otra ecuación. Para hacer la separación, el despeje de la y, acuérdate que primero vamos a deshacernos de 9x, entonces vamos a restar 9x en ambas partes, más 6y es igual a 6 menos 9x.
Posterior a ello, 9x menos 9x nos quedan 0 y entonces nos quedan 6y es igual a 6 menos 9x. Y ya aquí lo podemos hacer igual que la vez pasada, dividimos 6 en ambas partes. Recuerda que ese 6 se está multiplicando, entonces hay que dividirlo en los dos lugares. Acuérdate que no es magia, que hacemos todo por separado. Voy a mover tantito para que no nos estorbe. Y entonces lo que sigue es que vamos a separar las dos fracciones. 6 entre 6 nos queda un 1, entonces nos queda y es igual, separada 6 entre 6, pues te queda 1 menos 9 sextos. Acuérdate que ese 6 entre 6 pues es lo mismo que pasó acá, entonces para que no te me vayas a hacer bolas, 9 sextos de x. Ahora este 9 sextos otra vez lo podemos hacer y reducir más chiquito. Si te fijas, el 9 y el 6 tienen en común como factorial 3. Entonces puedo dividir entre 3 ambas partes. 9 entre 3 nos queda 3 y 6 entre 3 nos queda a 2. Ahora vamos a regresar a la otra pantalla para identificar qué ocurrió. Ya despejadas ambas ecuaciones, vamos a analizar entonces qué es lo que ocurre. Bueno, lo que ocurrió fue que la primera ecuación nos quedó 1 menos 3 medios de x. Y la segunda ecuación nos quedó también 1 menos 3 medios de x. Si las analizas, te vas a dar cuenta que las pendientes para ambas es menos 3 medios. Y ya obviamente las dos van hacia abajo en la pendiente por ser negativa. Y la b es igual a 1 en ambas situaciones. Entonces nos da un punto de 0,1 y 0,1. Ya de entrada podemos observar que la pendiente es la misma para la ecuación 1 y para la ecuación 2. Siempre que ponga un subíndice le estoy hablando de la ecuación número 1 y el subíndice 2 es para la ecuación 2. Y las b's también son las mismas, las ordenadas al origen son exactamente las mismas. Entonces, para revisar o para identificar qué es lo que ocurre gráficamente, vamos a ver una forma diferente. Para buscar otra forma de hacer este ejercicio es graficando por medio de algún graficador, ya sea GeoGebra, que tú lo descargues aquí en Google, puedes buscar GeoGebra y ya, o bien puedes buscar otro graficador, hay varios. En este caso nosotros vamos a trabajar con Desmos. GeoGebra funciona como app en tu celular y Desmos no es como un graficador, como una app, sino más bien una página de internet y a partir de él trabajas, ¿no? Entonces puedes usar cualquiera de los dos. Nosotros vamos a usar Desmos, pero pues tú eres libre de decidir. En Desmos y en GeoGebra tiene una situación. X va a funcionar siempre como tu eje de las X, es decir, como tu incógnita que va a ser la independiente. Y Y siempre va a funcionar como este eje y entonces va a ser tu incógnita la que es dependiente. Si tú llegas a tener U y V, tienes que decir cuál va a ser la dependiente y cuál va a ser la independiente y sustituirla manualmente. Es decir, en lugar de U y V vas a poner a X y a Y. Si tú pones otras letras, pues no te las va a aceptar GeoGebra o Desmos. Bueno, a lo mejor Desmos sí, pero GeoGebra ese sí no. Ese sí está diseñado para X y Y. Entonces es importante que sepas eso. Bueno, nosotros vamos a graficar tal cual nos viene la ecuación, aunque no la hayamos despejado. Y la vamos a poner tal cual. 6x más 4y igual a 4. Y si te fijas ya te sale la ecuación. Y la otra ecuación te va a poner en otro color. Y la vamos a poner 9x más 6y igual a 6. Y entonces te va a aparecer en otro color. Si te fijas, esta es la roja, esta es la azul. Y cada vez que yo la pongo en una de las dos, te las va a marcar del color que es. Sin embargo, es la misma ecuación. Entonces aquí ya verificas que tú estás diciendo que es la misma ecuación, que más bien es una ecuación equivalente, es decir, tiene otros números, pero es la misma ecuación. Si nosotros lo dividimos entre algo, va a salir la mismita ecuación. Entonces eso es lo que ocurre. Nosotros podemos observarlo aquí y regresamos al ejercicio. Entonces lo que podemos revisar es que si son equivalentes esas dos ecuaciones que nosotros hayamos convertido a la forma ordinaria de la ecuación de la recta, podemos identificar que son la misma gráfica, la misma recta. Por tanto, intersectan no una vez, ni dos, ni nunca. Intersectan infinitas veces.
Por tanto, tienen soluciones infinitas. Entonces, lo que tú tendrías que identificar es lo siguiente. Vamos a ver el resumen. El resumen de lo que puede ocurrir cuando tenemos dos líneas rectas es que intersectarán, que fueran paralelas o que fueran la misma. Para ello, cada vez que tú hagas tu análisis a la hora de hacer la gráfica, por eso es tan importante este método, es que tú vas a identificar cómo son las pendientes y cómo son las ordenadas al origen. Por eso es que es el segundo paso del método de graficación. Este es la única forma de que tú encuentres si van a tener solución, si son paralelas o si es la misma ecuación, y es la única forma en que tú identifiques cuántas soluciones puede tener tu sistema de ecuaciones de dos incógnitas. Por ello, cada vez que te ocurra por alguna situación que no puedes resolverlo con algún otro método de sistemas de ecuaciones, puedes acudir a este método de solución, que son el método gráfico, e identificar si la pendiente de las dos ecuaciones y la ordenada al origen son diferentes. Entonces tú vas a poder identificar que tiene una solución y que sí existe esa solución. Por tanto, puedes hacerlo por el método gráfico o por el método que tú quieras. En el caso de que tú encuentres que tienes dos pendientes iguales en tus dos ecuaciones, pero que tienes dos ordenadas al origen diferentes, significa que van a ser paralelas esas ecuaciones. Por tanto, no tiene solución ese sistema de ecuaciones, y lo único que tienes que decir es eso. No es necesario que grafiques, no es necesario que hagas más. Lo único que tienes que identificar es que las dos pendientes son las mismas y que tienes dos ordenadas al origen diferentes. Con eso puedes explicar que por tanto no tiene solución ese sistema de ecuaciones. Y por último, si tiene soluciones infinitas, es la situación de que sea la misma recta, es decir, esté sobrepuesta. Lo que vas a identificar en tu análisis es que las dos pendientes son iguales y que las dos ordenadas al origen son las mismas. De hecho, vas a identificar que cuando tú pases a la forma ordinaria de la ecuación, recuerda que eso es lo más importante, que tú analices y conviertas tu ecuación a la forma ordinaria. A partir de eso, hagas tu análisis, identifiques cualquiera de estas tres situaciones y entonces tú sabrás, bueno, tiene soluciones infinitas. Si quieres revisar todavía más y estar asegurado de que definitivamente es alguna de estas otras dos situaciones, pues ya también tienes otra forma de hacerlo, que es con Desmos. Espero que con esto se te descomplique la vida, por así decirlo, que hayas obtenido información valiosa y te des cuenta de que pueden ocurrir situaciones distintas con el método gráfico que tú puedes resolver. Siempre que tú encuentres que alguna cosa no puedes resolver por algún otro método, puedes intentarlo con el método gráfico, y con el análisis del método tú puedes identificar qué es lo que está ocurriendo. Espero te haya servido y nos vemos en la siguiente.